hayan pasado un buen fin de semana largo. Lineisa llegó, buenos días. Buenos días. Para la clase de hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre un temita nuevo. Vamos a estar adentrándonos un poquito más en lo que es la parte de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, específicamente, ¿verdad?, esos sistemas que nosotros vamos a ir aprendiendo, por lo menos lo principal, los órganos principales y las funciones generales de cada sistema. Pero antes de poder entrar, a un sistema en particular, tenemos que hablar de lo que es la estructura del cuerpo humano en general y entender ciertos términos antes de poder, ¿verdad?, discutir más en detalle lo que son esas estructuras. Voy a compartir mi pantalla. Me dejan saber cuando puedan ver la presentación. ¿Se ve? Sí. Ok. Antes de empezar con la discusión, les corregí el examen. El último que me faltaba lo terminé de corregir ahorita y las notas están posteadas en Teams. Denme un minutito, por favor. Denme un segundito. Vengo rapidito, que es que tengo el internet de mi esposo. Denme un minuto. Perdónenme, es que como uso el internet de él, un número raro, contesté y tiene que ser un mensaje de esos fraudes de ATH Móvil. Su cuenta de ATH Móvil ha sido... y ahí lo colgué. Ay, Dios mío. Ok, perdónenme. Pues como les estaba diciendo, corregí los exámenes, la nota está posteada en Teams. Si me da tiempo hoy lo discutimos, si no, lo discutimos mañana, ¿ok? En términos generales, todas salieron bien, estoy contenta por eso. Pero para aclarar cualquier duda con relación a ese material de examen, si no me diera el tiempo hoy, lo discutimos entonces mañana. Tenemos pendiente, ¿verdad? También. Ajá. Es que yo estaba viendo en Teams y yo no tengo la puntuación de un trabajo del 17, que entiendo que ese fue el del pareo. Y no tengo la puntuación, no sé si es que no le llegó ese día o... Sí, me falta algo tuyo, déjame ver. Fue lo de las abreviaturas. Por eso no te he puesto la nota, porque eso lo trabajamos en clase. Yo le dije, envíenmelo. Yo te lo envié a no ser que haya sido otro, no era como si fuera un pareo. ¿Por Teams tú dices que lo pusiste? No, por email te lo envié. Si me lo pudieras reenviar, porque ahora, ¿verdad? No lo tengo marcado como que lo hayas recibido. Ok, yo lo envío de nuevo. Eso fue como un pareo, ¿no? Sí. Ok, sí, está bien. No sé, yo se lo había enviado Ok. ya. Yo lo reenvío Gracias. luego. Es que a veces, como llegan tantos emails al día, muchas veces o no me llegan o si tengo problemas con el internet, también eso puede ser una razón para que no me llegue. Ok, pues vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Y aclarando cualquier duda relacionada al examen. Tenemos pendiente ese material de los ejercicios de terminología. A medida que vayamos discutiendo este material, que no va a venir en este segundo examen, vamos a continuar con la práctica de la terminología. Yo entiendo, ¿verdad?, que ya se les está haciendo mucho más fácil ahora, ¿verdad?, versus la primera vez que empezamos a discutir eso de terminología. Este curso no va a ser completamente de esos ejercicios, pero sí deben estar preparadas para que ya el segundo examen sea completamente de ejercicio. Así que mientras vayamos discutiendo los distintos sistemas, también vamos a ir integrando terminología aplicada a cada sistema y vamos a ir viendo ejercicios. El viernes, ustedes saben que tenemos designado el día de reposición por el feriado de ayer. Ese viernes yo no las voy a estar reuniendo, ¿verdad?, a través de Teams. Yo les voy a estar enviando un ejercicio que va a ser contado como una pruebita corta y va a ser de terminología. En ese ejercicio ustedes van a identificar si ese término tiene prefijo y me escribes el prefijo, cuál es la raíz, si tiene sufijo, cuál es el sufijo y me vas a dar el significado general utilizando, ¿verdad?, las tablas de referencia. Obviamente, ustedes van a poner en práctica lo mismo que hemos estado trabajando durante todas estas sesiones de clase donde hemos visto ejercicios. Así que
Vamos a continuar, ¿verdad?, con los ejercicios. Yo no voy a anunciar examen para la próxima semana. La próxima semana solamente vamos a tener hasta miércoles clases. Así que el examen número 2 se quedaría para la otra, ¿ok? Una vez regresemos de Semana Santa, probablemente finalizando esa próxima semana, podamos entonces administrar ese segundo examen de ejercicio. Pero va a ser exactamente igual a lo que hemos estado viendo y vamos a incluir las abreviaturas, que las abreviaturas son mucho más fáciles para identificar, ¿ok? Así que nos queda tiempo suficiente para aclarar dudas y continuar la práctica. Así que, ¿todavía pueden ver la presentación? Sí. Sí. Ok. Retomando, ¿verdad? El tema nuevo que vamos a estar discutiendo, vamos a estar hablando de la terminología del cuerpo humano, ¿verdad? Aplicándolo mayormente a lo que es la estructura completa del cuerpo. Vamos a ir entendiendo ciertas cosas que son importantes reconocer antes de poder ir identificando las distintas estructuras o los distintos sistemas. Cuando hablamos del sistema de referencia anatómico, ¿verdad? Se utiliza este sistema para poder describir la localización, ¿verdad? El lugar específico y las funciones de las distintas partes que están, ¿verdad? Que forman parte de lo que es el cuerpo humano. Así que este sistema de referencia anatómico decimos que es de referencia porque nos hace, ¿verdad?, valga la redundancia, esa referencia o esa identificación de en qué lugar específico dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos una parte en particular o un lugar anatómico, ¿ok? Siempre que nosotros escuchamos el término lugar anatómico, yo les dije a ustedes que piensen en una parte del cuerpo. Yo las he ido acostumbrando porque pues dentro de la terminología probablemente no le digan, no, es en esta parte del cuerpo, en este órgano, no, es en este lugar anatómico. Y yo quiero que lo identifiquen con una parte. Así que en este sistema de referencia anatómico también se incluyen unos planos del cuerpo que nos permiten también dividir el cuerpo en ciertas, ¿verdad?, estructuras diferentes para una mejor comprensión de cómo está dividido el cuerpo, dependiendo, ¿verdad?, de la estructura a la que vayamos a hacer referencia. Este sistema de referencia anatómico también nos habla de direcciones, de cavidades y de unidades estructurales que forman lo que es el cuerpo completo. Bien importante que cuando usted escuche el término anatomía, anatomía hace referencia al estudio de las estructuras del cuerpo humano. Entiéndase los distintos sistemas que nosotros vamos a ir estudiando. Sistema musculoesqueletal, sistema cardiovascular, sistema digestivo. Aquí estamos dividiendo el cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos de anatomía, dividimos el cuerpo en sistemas que comprenden, ¿verdad?, distintos órganos que van a trabajar en busca de una función principal. Ahora, cuando hablamos del concepto de fisiología, hablamos de las funciones de esas estructuras. O sea que en otras palabras, la fisiología depende de la anatomía. ¿Por qué? Porque primero tenemos que dividir el cuerpo en esos sistemas, en esas estructuras principales, y luego podemos identificar cuál es la función de cada una de esas estructuras. Así que anatomía, hablamos de los sistemas, fisiología, hablamos de las funciones de esos sistemas. Les presento ciertas imágenes, ¿verdad?, que hacen referencia a lo que es el cuerpo humano, que vamos a ir dividiendo poco a poco dentro de las próximas semanas de clase. Hasta finalizar el módulo vamos a estar hablando específicamente de anatomía y fisiología, dedicándolo, ¿verdad?, a estructuras en particulares. Existe lo que se conoce como la posición anatómica del ser humano. Esa posición, ¿verdad?, tiene unas características, ¿verdad?, que el cuerpo tiene que estar acomodado en cierta forma para cumplir con esa posición correctamente. Esa posición dice que los pies se encuentran en posición derecha. Yo no sé si le puedo quitar esto. No, no puedo quitarle esto, pero se supone que, ¿verdad?, si usted se para derecha, ¿verdad?, erguida, los pies van a estar uno al lado del otro hacia el frente del cuerpo. La cara también va a estar hacia el frente, derecha, ¿verdad? Usted está parada, erguida. Los brazos se van a encontrar a cada lado del cuerpo, ¿verdad?, extendidos hacia abajo, y las palmas de las manos mirando hacia el frente, en la misma dirección que están mirando sus pies y su cara. Eso es lo que representa la posición anatómica del ser humano.
Si yo en algún momento, ¿verdad? En alguna evaluación, examen, prueba corta, yo le digo, descríbame cómo es la posición anatómica, esto es lo que usted me va a tener que describir, que los brazos estén hacia los lados, que los pies, la cara hacia el frente y que las palmas de las manos estén ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde van a estar las palmas de las manos? Hacia el frente. Hacia el frente. Y les presento, ¿verdad? Una imagen para que usted tenga una mejor visión de cómo es correctamente esa posición anatómica. ¿Ok? Como les dije, ese sistema de referencia anatómico nos va a hablar de planos del cuerpo. Tenemos que tener en mente que cuando hablamos de planos, ¿verdad? Y les coloqué aquí la notita, dividimos el cuerpo trazando líneas imaginarias. Líneas imaginarias, ¿verdad? Es como si tuviéramos un marcador y trazáramos una línea en alguna parte del cuerpo y dividimos entre ciertos lados, entre, ¿verdad? Arriba, abajo, y lo vamos a ver ahora. El primer plano que usted debe identificar es el plano coronal. Dentro de este plano dividimos el cuerpo en parte anterior y posterior, o en otras palabras, frente y atrás. En esta imagen que usted tiene aquí al ladito va a presentar todos los planos juntos. Cuando hablamos del plano coronal, hablamos de que si usted se toca, ¿verdad? En la parte superior de su cabeza y usted tirar una línea así en el mismo centro hacia abajo, usted está dividiendo específicamente aquí. Usted traza esa línea de manera horizontal en su cabeza y a usted le queda la parte del frente y le queda la parte de atrás. La parte anterior, la parte anterior es lo mismo que el frente, la parte posterior es la parte de atrás. Así que si miramos esta imagen, ¿verdad? Con referencia a este plano coronal, hacemos referencia a esta línea. Anterior es aquí al frente, posterior es aquí atrás. ¿Ok? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Puede explicarlo de nuevo? Ok. Cuando nosotros hablamos de los planos del cuerpo, nosotros estamos de manera imaginaria, ¿verdad? Nos estamos imaginando que estamos trazando líneas en el cuerpo humano para dividir partes. El primer plano es el plano coronal. En ese plano nosotros vamos a tirar, si usted se coloca, ¿verdad? Esto es un poquito complicado a distancia porque si estuviéramos en el salón yo le estoy enseñando. Si usted traza, se pone su mano, ¿verdad? Sobre su cabeza y hacia el lado, desde la oreja izquierda, ¿verdad? Tira una línea por encima de la cabeza hacia la oreja derecha. Usted divide el cuerpo hacia abajo. Usted le va a quedar la parte del frente, ¿verdad? Donde tenemos la cara y la parte de atrás, donde tenemos la parte de atrás de la cabeza. Dividimos con esa línea imaginaria dos partes. La parte anterior, que es esa parte del frente, mírela aquí, y la parte posterior es lo que se encuentra atrás. ¿Ok? Como si usted colocara algo frente a usted y algo detrás de usted. Así se divide el cuerpo con el plano coronal. Ahora sí. Sí. Ahora, el segundo plano es el plano transversal. Con este plano, la línea imaginaria la estamos tirando a nivel más o menos del ombligo. Imagínense que usted se dividió el cuerpo, ¿verdad? En dos partes, cortando ahí a nivel del ombligo. La parte superior es la parte de arriba, o sea, del ombligo hacia arriba, forma esa parte superior. Del ombligo hacia abajo, que serían sus piernas, es la parte inferior. En esta imagen, miren aquí el plano transversal. Aquí tiramos la línea aquí a nivel del ombligo, parte superior aquí arriba, parte inferior aquí abajo. Lo que pasa es que esta imagen a veces les da un poquito de dificultad porque están todos los planos juntos. Ahora, el tercer plano del cuerpo se conoce como medial, sagital o midsagital. Son tres formas de hacer referencia al mismo plano. Si usted escucha plano medial, midsagital o escucha plano sagital, es lo mismo, ¿ok? Dentro de este plano vamos a dividir el cuerpo. Imagínense que usted tira una línea entre la mitad de su cara, a nivel de la nariz, incluyendo la frente, va bajando la nariz, la mitad de la boca y la barbilla. A usted le va a quedar ahí un lado izquierdo y un lado derecho.
Pues así, imagínese que usted trazó una línea así completa hacia abajo, completo el cuerpo. El lado izquierdo, ¿verdad? Va a ser uno de los planos, una de las estructuras, perdón, y el lado derecho va a ser la otra. Así que dentro de este, mire aquí el plano sagital, mire la línea aquí, dividiendo el cuerpo, lado izquierdo, lado derecho. Así que en cada uno de estos planos estamos dividiendo el cuerpo, trazando líneas imaginarias, ¿verdad? De manera hipotética, dividiendo el cuerpo en dos partes, ya sea la parte de arriba o la parte de abajo, si estuviéramos hablando del plano transversal, parte izquierda o parte derecha, si estuviéramos hablando del plano medial, o parte anterior y posterior, o sea, el frente y atrás, si estuviéramos hablando del plano coronal. Porque es importante que nosotras entendamos, ¿verdad? Más o menos cómo están estos planos distribuidos, porque probablemente si usted trabaja en algún área de la facturación, usted va a tener que analizar la documentación que el médico hace, lo que el médico escribe que ocurrió del examen físico de un paciente. Si el médico hace referencia, ¿verdad? Alguna de estas estructuras, que si de la parte anterior del cuerpo, que si de la parte inferior del cuerpo, pues usted pueda ubicarse, ¿verdad? Específicamente a qué área se refiere. Si el médico le dice, tiene una lesión en la parte inferior del cuerpo, específicamente, ¿qué parte podría ser? Parte inferior, si el médico escribiera Los pies, en alguna parte de las piernas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted habla de la parte inferior, estamos hablando básicamente del ombligo hacia abajo. Podría ser en alguna parte, ¿verdad? De algún lugar anatómico que se encuentre del ombligo hacia abajo. Por eso es importante, ¿verdad? Nosotros entender esta división de los planos. A la misma vez, el sistema de referencia anatómico me habla de las cavidades. Cuando hablamos de cavidad, casi siempre hablamos de espacios abiertos que contienen estructuras que son importantes dentro del cuerpo humano. En términos de cavidades, el cuerpo se va a dividir en dos principales. La cavidad dorsal, que a la misma vez esas cavidades principales se subdividen, pero en términos generales el cuerpo tiene cavidad dorsal y cavidad ventral. Cuando hablamos de cavidad dorsal, esta es la que se encarga de proteger las estructuras del sistema nervioso central. Tal vez esto a usted no le haga sentido ahora mismo porque nosotros no hemos discutido el sistema nervioso, pero para que tenga una idea, esta cavidad se va a dividir en la cavidad craneal del cráneo. ¿Y qué contiene el cráneo? ¿Quién sabe? El cerebro, El la función cerebro. principal del cuerpo. Muy bien. Así que esta cavidad dorsal va a tener la cavidad craneal y la cavidad espinal. Obviamente, en esta cavidad craneal, ¿verdad? Se va a proteger la estructura, podríamos decir, una de las principales, que es el cerebro, y a la misma vez, perdón, la cavidad espinal trabaja lo que es la columna vertebral. Específicamente, a través de esa columna vertebral es que se encuentra el cordón espinal que va conectado también a esta otra cavidad. Pero no, de eso no se preocupe porque eso lo vamos a ver cuando discutamos el material del sistema nervioso. Lo más importante, que el cuerpo tiene dos cavidades principales, la dorsal y la ventral. La dorsal tiene dos encargadas, la craneal y la espinal. Y voy a estar ¿verdad? Hacia adelante y hacia atrás para que tenga la idea. Cavidad dorsal, mírela aquí identificada. ¿Por qué? Porque la cavidad craneal está aquí, protegiendo el cerebro, y la cavidad espinal protege el cordón espinal que va a viajar a través de la columna vertebral. Y cuando discutamos el sistema, usted va a aprender por qué es tan importante esta estructura. Ahora, la segunda cavidad principal que contiene el cuerpo es la ventral. Dentro de la cavidad ventral se van a subdividir en otras tres cavidades, pero su función principal es proteger órganos internos del cuerpo. Y esta se divide en tres porque vamos a tener cavidad torácica, hace referencia al tórax. ¿Y quién me dice qué puede ser el tórax? ¿Con qué lo relacionamos? Pues el pecho. El pecho.
El área torácica es el área del pecho. Y usted va a aprender que en esa área hay unos órganos bien importantes. También se divide esa cavidad ventral en la abdominal, a nivel de lo que le decimos aquí en puertorriqueño, la barriga, el área del abdomen. También en esa área hay órganos bien importantes para el funcionamiento del cuerpo humano. Y adicional se va a dividir en la cavidad pélvica, ¿verdad? A nivel de nuestras caderas, ¿verdad? En esa zona que para efectos del sistema reproductor, ahí es donde se contienen nuestros órganos reproductores, y para el sistema urinario también los órganos que forman parte de ese sistema y que vamos a aprender más adelante. ¿Ok? Por ahora, dos estructuras principales, la dorsal se divide en dos, la ventral se divide en tres: pecho, abdomen y pelvis. La dorsal es cráneo y cordón espinal. ¿Dudas hasta el momento? No. Y aquí en esta imagen ahora les presento la cavidad ventral, ¿verdad? La parte anterior del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí está la torácica, que es el pecho, abdominal en el área del abdomen, y la pélvica, que se encuentra a nivel, ¿verdad?, de la cadera. En esta imagen habla de abdominopélvico porque dependiendo de las condiciones del cuerpo, dependiendo de ciertas estructuras, ¿verdad?, se hace referencia a zonas entre la cavidad abdominal y la pélvica. ¿Okay? Hay pruebas diagnósticas que se les realizan y se llaman, por ejemplo, un sonograma abdominopélvico, que incluye órganos de la cavidad abdominal y órganos de la cavidad pélvica. Pero eso ustedes lo van a entender más adelante. Por ahora, no le hagamos caso, ¿verdad?, a esto de abdominopélvico, simplemente vamos a identificar las tres que forman parte de la ventral. Bien importante, y algo que nosotros vamos a estar viendo muy a menudo cuando trabajemos en oficinas médicas, son las divisiones del abdomen. En el área, ¿verdad?, en esa cavidad abdominal se encuentra, ¿verdad?, básicamente en el área del abdomen del cuerpo. Es importante que ustedes reconozcan que aquí se dividen también si trazamos dos líneas imaginarias, una de manera vertical, ¿verdad?, hacia abajo, y una de manera horizontal, utilizando como referencia el ombligo, ¿verdad? Mírenlo a nivel de ombligo, hacia abajo y hacia el lado. Si trazáramos dos líneas imaginarias, estaríamos dividiendo esa cavidad abdominal en 4 divisiones. Y les coloqué, ¿verdad?, para que se les haga más fácil, el nombre en español, les coloqué un número, y aquí les coloco la abreviatura y el nombre en inglés, porque cuando ustedes estén trabajando con la clase de codificación, todos los términos médicos usted los va a ver en inglés y los va a ver así y no así, ¿ok? La primera división del abdomen, si nosotros, ¿verdad?, haciendo referencia a cada uno a su propio cuerpo, en la parte superior derecha, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo, si usted se toca en su propio cuerpo, estaría al lado contrario, pero si nos colocáramos en la misma posición que esta imagen, al lado derecho, en la parte de arriba del abdomen, se conoce como el cuadrante superior derecho. En inglés eso es right upper quadrant. Por eso utiliza las letras de los términos, ¿verdad?, como una abreviatura. ¿Por qué les pongo la abreviatura? Porque por lo general, cuando los médicos documentan, escriben abdominal pain, RUQ, right upper quadrant. Y entonces usted tiene que hacer referencia, mira, en el cuadrante superior derecho, para que usted tenga, ¿verdad?, mejor noción de a qué parte del abdomen se refiere. El segundo cuadrante es el cuadrante superior izquierdo. Y en inglés es left upper quadrant, ¿verdad? Y la abreviatura LUQ. En la parte inferior para el lado derecho se conoce cuadrante inferior derecho. En inglés es right lower quadrant. Aquí hay un error, me falta una R. Y el próximo y último cuadrante es el cuadrante inferior izquierdo o left lower quadrant. Si usted se fija, vamos a tener dos cuadrantes superiores y dos cuadrantes inferiores. Ahora, entre esos dos superiores dividimos entre derecho e izquierdo, y lo mismo con los inferiores, derecho e izquierdo. Y de ahí surgen esas 4 divisiones del abdomen.
Mientras más específica sea la documentación que un médico me hace, ¿verdad? Con relación a un paciente, más detalles me va a ofrecer. Si ese paciente tuviera dolor específicamente en el cuadrante inferior derecho, el médico me va a escribir así mismo, dolor en el right lower quadrant. Y de esa manera a usted se le hace más fácil. ¿Ok? ¿Dudas con las divisiones del abdomen? No. Ok. Ilvi llegó, ¿verdad? Sí, profesora, era que no dejaba conectarme. Ah, ok. Siempre que lleguen, ¿verdad? Ya yo haya empezado, a mí no me molesta, me interrumpen para que yo no les ponga, Ok. no les deje la ausencia. Ok, profesora, perdón. Ok. Así que algo bien importante, ¿verdad? Les coloco esta imagen para que tengan referencia. Yo sé que esto básicamente casi todas lo sabemos, pero hay estudiantes que no siempre lo saben. Nosotros tenemos, ¿cuántos cerebros? 1. Un cerebro. Sí, muy bien. Tenemos una médula espinal. Tenemos una laringe, un esófago y una tráquea. Y estoy así rapidito porque esto lo vamos a ver con todos los sistemas. Pero para que tengas idea de cuáles son esos órganos que tenemos uno y tenemos dos. ¿Cuántos corazones tenemos? 1. Un corazón. Tenemos dos pulmones, un hígado, un estómago, un páncreas, un vaso, dos riñones, un intestino grueso y un intestino delgado. Tenemos una vejiga, una uretra y un recto o ano. ¿Ok? Solamente pulmones, riñones, y usted va a aprender que en el caso de, ¿verdad? Si no lo sabe, en el caso de nosotros las mujeres, dos ovarios, pero lo demás tenemos un solo órgano. Y van a aprender que hay ciertos órganos, si no lo saben, que hay ciertos órganos con los cuales nosotros no podemos vivir y hay ciertos órganos que podemos vivir tal vez con uno o que podemos vivir con solamente parte de ese órgano que tenemos. ¿Ok? Dentro de la terminología aplicada al cuerpo humano y lo que es esa estructura completa, ¿verdad? De lo que es el cuerpo, existen distintos tipos de enfermedades y estas clasificaciones se hacen de acuerdo a la causa, ¿verdad? De ese padecimiento o de esa enfermedad. La número 1 es los tipos de enfermedades infecciosas. En otras palabras, las infecciones. Una infección ocurre porque hay un agente patógeno en alguna estructura del cuerpo. Y estoy dando hacia el frente para entender lo que son agentes patógenos. Cuando nosotros hablamos de agentes patógenos, hablamos de agentes infecciosos que pueden provocar una enfermedad en el huésped, en la persona, ¿verdad? En el cuerpo donde ellos se encuentren. Estos agentes no forman parte de lo que es el cuerpo. Estos agentes llegan al cuerpo, invaden la estructura y, ¿verdad? Empiezan a hacer que el cuerpo se comporte de manera anormal. Así que estos representan microorganismos, o sea, son elementos que no se pueden ver a simple vista, que dependiendo del tipo de agente que se encuentra en el cuerpo va a ser la prueba diagnóstica que se debe realizar para poder identificarlo. Y los más comunes y los que yo quiero que usted identifique simplemente, ¿verdad? Cuando escuchemos el término agente patógeno, son virus, bacterias y hongos. Existen otros, pero para efectos de este curso, solamente si yo le preguntara, dame ejemplos de agentes patógenos, que esos sean los ejemplos que tú me vas a utilizar. ¿Ok? En general, virus, bacterias y hongos. Dentro de cada una de esas clasificaciones existen miles de virus, miles de bacterias, miles de hongos y de otros agentes, ¿ok? Pero eso yo no necesito que usted me entre en detalle. Simplemente que usted identifique que esos tres agentes no forman parte del cuerpo y una vez se alojan en el huésped, se alojan en el cuerpo, van a provocar una enfermedad, una infección en este caso, porque no forman parte del cuerpo y el cuerpo va a empezar a trabajar para tratar de combatirlo y se va a empezar a comportar, ¿verdad? Dependiendo de la estructura donde se encuentren, va a empezar a trabajar de manera anormal, ¿verdad? Como no se supone. En el caso de los virus, el VIH, ¿verdad?
Es un tipo de virus que puede ser infectar a una persona y esta persona presentar una sintomatología característica, ¿verdad? De esas personas que tienen ese virus en su cuerpo. Hay virus que son más fáciles de combatir que otros. Lo mismo con la hepatitis. Lo que estamos viendo con el coronavirus es un virus que no forma parte de nuestro cuerpo y dependiendo de otros elementos que tengamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Otras condiciones, la condición que tengamos al momento de que este virus llegue al cuerpo, pues de eso depende de cómo el cuerpo se va a comportar y cuáles van a ser los resultados. ¿Ok? Hay bacterias que sí el cuerpo las contiene, pero hay otras que son bien perjudiciales para el funcionamiento del cuerpo. Así que tenemos el primer tipo de enfermedad, ¿verdad? La primera categoría son esas enfermedades infecciosas y son causadas porque algún agente está, ¿verdad? Dentro del cuerpo, ya sean virus, ya sean hongos o ya sean bacterias. La segunda categoría son las enfermedades orgánicas. Cuando hablamos de una enfermedad orgánica, el cuerpo presenta un cambio patológico, ¿verdad? El cuerpo está manifestándose de manera anormal. El paciente va a empezar a tener unos signos y unos síntomas. Y cuando hablamos de signos y síntomas, van a ser cosas que el paciente va a decir, tengo esto, siento esto, y en efecto el médico, el personal de enfermería lo puede ver. Y otras cosas que solamente el paciente nos va a decir, mira, yo tengo esto y lo siento así, pero no hay forma de poder confirmarlo, por decirlo de una manera. Así que tal vez presentan fiebre, presentan inflamación en alguna área y esos signos el médico los puede identificar, ya sea con un termómetro o porque a través de un examen físico los puede ver. Ahora, van a haber otros síntomas como el dolor, como el malestar, como las náuseas, tal vez que no hay forma de que el médico pueda decir, pues mira, de verdad tienes muchas náuseas, tienes poquitas náuseas, tienes mucho dolor o tienes poco dolor. Hay cosas, síntomas específicamente, que solamente el paciente es el punto de referencia. No hay forma de que se pueda confirmar. Hay que creerle lo que el paciente diga y puede variar entre paciente y paciente. ¿Ok? Así que cuando la enfermedad es orgánica, en efecto, ese paciente va a experimentar signos y síntomas. Y esos signos y síntomas le van a ayudar al médico a poder identificar o descartar alguna enfermedad o algún diagnóstico en particular. Cuando una enfermedad se considera funcional, que es la tercera categoría, esta enfermedad físicamente no se puede detectar. Aquí no hay signos, aquí no hay forma de que el médico, el personal de enfermería pueda decir, pues mira, si es verdad, tienes esto rojo, tienes esta lesión en la piel, tienes esta inflamación. Aquí eso no existe. Aquí solamente el paciente tiene síntomas. Así que no hay forma que no sea el paciente de poder identificar qué es lo que está sintiendo. ¿Ok? Y esa es la funcional. No hay examen físico que permita identificar que en efecto esa enfermedad, ¿verdad?, la está teniendo el paciente. Hay que hacer otro tipo de pruebas para tal vez poder identificar a raíz de ese resultado que en efecto sí se tiene. ¿Ok? Una enfermedad iatrogénica, un paciente la padece como respuesta desfavorable a un tratamiento médico que se esté recibiendo por una condición diferente. Por ejemplo, usted fue al médico y porque está presentando algún síntoma o algún signo. Y el médico le receta a usted un medicamento y usted empieza a utilizar ese medicamento por primera vez. Una vez usted empieza a utilizar ese medicamento, usted le está faltando, ¿verdad? Se le está haciendo difícil respirar. Hay personas que les da síntomas relacionados al sistema digestivo, ¿verdad? Le da diarrea, le da vómitos, le da malestar estomacal. Otras personas le salen lesiones en la piel, le salen rash o le sale alguna, ¿verdad? Alguna lesión roja en la piel. Pues eso significa que por alguna razón usted está presentando una respuesta desfavorable. Ese medicamento, ¿verdad? Ese tratamiento que usted está recibiendo le está provocando otras cosas que no tienen que ver, ¿verdad?, con la condición inicial por la cual usted está recibiendo el tratamiento. Por ejemplo, alguna persona que esté recibiendo un tratamiento como quimioterapia, ustedes saben que la quimioterapia le puede dar a los pacientes
otra sintomatología. Hay pacientes que vomitan, hay pacientes que están de cama, que les da un malestar general, les da dolor de cabeza. La causa principal es porque este paciente tiene cáncer, pero los síntomas que está presentando son por el tratamiento, por la administración de esa quimioterapia. Y entonces tal vez necesiten buscar ayuda médica y entonces el médico va a decir, mira, está teniendo estos síntomas, estos signos, pero esto no tiene que ver con el cáncer, esto tiene que ver con el tratamiento para el cáncer. Lo mismo con los efectos secundarios de cualquier medicamento. Usted escucha en la televisión un medicamento que están anunciando nuevo y después que les dice todas las maravillas del medicamento, te dice efectos secundarios podían ser dolor de cabeza, trombosis, derrame cerebral, por dar un ejemplo. Y usted escucha la cantidad de efectos que pueden venir acompañados del uso de un medicamento. Pues eso podría presentar, ¿verdad?, una enfermedad iatrogénica. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No, ninguna. Ok. La próxima categoría de enfermedades son las enfermedades nosocomiales. Cuando una enfermedad se considera nosocomial es cuando el paciente fue admitido, ¿verdad? Estuvo en un hospital, en una institución hospitalaria. Y luego de 72 horas, ¿verdad? Aproximadamente a los 3 días de haber estado en ese hospital, empieza a presentar síntomas o empieza a presentar signos de alguna otra condición. No fue la condición por la que fue al hospital, la adquirió estando en el hospital. Por ejemplo, tuve que ir al hospital porque tuve un accidente y tuve un trauma. Pero estando en el hospital había alguien que tenía gastroenteritis y eso por lo general es viral. Pues entonces yo salí del hospital y se me pegó la gastroenteritis. Me dio un virus de vómitos y diarrea. Yo no fui inicialmente por ese virus, yo fui porque tuve un accidente. Estando en el hospital me contagié con otra cosa. En ese caso, ese virus, esa infección viral, ¿verdad? Se considera nosocomial porque yo la adquirí estando en el hospital. ¿Ok? Y la última categoría son las enfermedades idiopáticas. Cuando un paciente presenta una enfermedad idiopática, esta enfermedad el paciente la está padeciendo y no existe una causa aparente, ¿verdad? No existe una razón que el médico pueda identificar, mira, la tienes por esto. A diferencia de una infecciosa que puede ser por un virus, una bacteria, un hongo, en una prueba de laboratorio se puede identificar, mira, tienes el virus del micoplasma, tienes el virus de la influenza, tienes el coronavirus. Ya ahí, ya tú sabes cuál es la razón de tu enfermedad. En este tipo de condiciones idiopáticas no hay una razón, no hay una causa aparente para que tú padezcas esa condición. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer te puede dar, le da a personas de cualquier edad y muchas veces no hay una razón válida que le permita al médico decir, mira, esta persona desarrolló cáncer por esto. Versus tal vez otro tipo de condiciones que, por ejemplo, una persona que fuma, ya se sabe que está predispuesta a padecer ciertas enfermedades o porque por genética, ¿verdad? Por herencia, tú estés predispuesto a padecer otras condiciones, por ejemplo, la diabetes, las condiciones del corazón. Así que cuando una condición es idiopática, no hay una justificación por qué se padece, no hay una causa, ¿verdad? Al momento de ese diagnóstico. ¿Dudas con los tipos de enfermedades? No. Okay. No. También, ¿verdad? Ya estas categorías que vimos ahora son tipos de enfermedades de acuerdo a sus causas, ¿verdad? ¿Por qué se padecen? Vamos a hablar ahora de 3 tipos de enfermedades dependiendo de cuánto alcance tengan esas enfermedades en términos de la población. La primera categoría son las enfermedades endémicas. Una enfermedad se considera endémica cuando afecta a una población, grupo o área pequeña. Por ejemplo, en la comunidad donde tú vives, que hayan algunas áreas, ¿verdad?, que tengan estancamiento de aguas y hayan varios casos dentro de esa misma comunidad de, por ejemplo, dengue.
En ese caso, significa que eso fue solamente en tu comunidad, no fue en todo el pueblo, no fue en todo el país. Como es un grupo pequeño, un sector, un barrio, una urbanización, por ejemplo, ya hay ciertos casos, ¿verdad? Hay ciertas similitudes en términos del diagnóstico. Vamos a dar el ejemplo de dengue. Pues esa condición de dengue se considera endémica porque afectó a un grupo pequeño, un grupo limitado de personas. Ya cuando la enfermedad se va desplazando a grupos, a poblaciones un poquito más grandes, pero se mantienen dentro de un mismo país, entonces se considera epidémico. Por ejemplo, ustedes saben que por temporadas en Puerto Rico se escuchan muchos casos de influenza a nivel de distintos pueblos de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque empiezan, ¿verdad? En ciertos meses del año hay más probabilidad de que el virus empiece ¿verdad? Infectar a más personas y se escuchan, pues en la región norte hay tantos casos, en la región sur hay tantos casos, lo vemos más a menudo en los planteles escolares. Así que se mantienen dentro del país distintos pueblos de Puerto Rico que tienen aumento de casos, pero como se mantiene solamente en Puerto Rico, se considera epidémico. También, ¿usted recuerda el virus del chikungunya? Cuando empezó a sonar eso. ¿Se acuerdan de eso? ¿A alguna le dio? Ay, sí, a mí me dio. Pues yo recuerdo, en ese momento yo trabajaba en oficina médica de un médico generalista y yo vi muchos casos con personas que tenían los síntomas del chikungunya. Yo vi personas mayores, personas jóvenes que caminaban literalmente encorvados porque no podían casi ni caminar. Pues en ese momento, ¿verdad? Cuando hubo ese brote del virus del chikungunya, se consideró una condición, una enfermedad epidémica, porque afectó a personas de distintas partes de Puerto Rico. ¿Ok? Ahora, cuando esa enfermedad trasciende países, que vemos casos a nivel mundial, como por ejemplo lo que llevamos un año, ¿verdad? Sufriendo con el coronavirus, ya aquí dejó de ser endémico, dejó de ser epidémico, aquí ya es pandémico. Por eso hablamos de que estamos atravesando una pandemia, porque a la misma vez, ¿verdad? De manera simultánea, en diversos países del mundo han habido aumento de casos de la misma enfermedad, específicamente, ¿verdad? De que personas han sido infectadas con el virus del coronavirus. ¿Ok? Así que por eso decimos, si usted hasta el momento no entendía por qué le decían la pandemia, es porque ya estamos hablando de que a nivel mundial estaban atravesando la misma situación con relación a la misma enfermedad. ¿Vieron la diferencia? Aquí estamos hablando de la cantidad de personas, ¿verdad? El porciento de población que está afectando la enfermedad. Si hablamos del endémico, esa es la que afecta a la menor cantidad de personas. Si hablamos de la pandémica, hablamos de a nivel mundial, afecta a la mayor cantidad de personas. Epidémico se mantiene dentro de un país. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No. Parece mucha información, pero no es tan complicado y poquito a poco vamos a ir, ¿verdad? Entendiendo por qué es importante conocer esto antes de ver las distintas estructuras, ¿ok? De este material, yo no les voy a dar tarea hoy, todavía nos queda un tiempito. Vamos a discutir entonces, ¿quieren discutir el examen? Sí, no hay problema. Si no quieren discutirlo, yo no lo discuto, ¿verdad? Si alguien tenía dudas con algo en particular del examen, que siempre me gusta, ¿verdad? Que todas estén claras con relación al examen. Voy a enseñarlo, déjenme ver, yo creo que yo lo tengo aquí, sí. Básicamente todas salieron bien. Para no entrar uno por uno, ¿verdad? ¿Hay algo que usted no entendiera bien del examen, que usted quisiera aclararlo? Básicamente es que usted tenía que buscar, ¿verdad? La primera parte de selección múltiple, utilizar su presentación con terminología, quieran vocabulario,
qué es una vocal combinante, qué es un prefijo, qué es una raíz, qué es un sufijo. Hablábamos de las especialidades, pero en eso, ¿verdad? Todo eso lo sacaron bien. Les voy a decir, estas me preguntaron varias. Esta yo te iba a decir, profesora. Me leíste la mente. Esta, ¿verdad? Yo aquí obviamente como ustedes pueden utilizar el material, yo les tengo que dar el examen un poquito más complicado para que usted tenga que buscar en los PowerPoint, porque yo estoy segura que muy pocas estudiantes hacen el examen sin la presentación o tratan de memorizárselo, ¿verdad? Como si fueran a coger el examen en el salón. En esta yo les digo, un prefijo puede utilizarse y convertir en un nombre propio al lugar anatómico. El prefijo es la parte que le ponemos antes a la raíz. Y les doy el ejemplo de cranium. Cranium hace referencia al cráneo. Aquí le estamos añadiendo un. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Le añadimos un prefijo a este término para convertirlo en un nombre propio? Falso. Es falso, ¿por qué? Porque tú pusiste un prefijo y es un sufijo. Muy bien. En este término yo no le puse ningún prefijo, este término tiene un sufijo y para eso este mismo ejemplo estaba en la presentación de terminología. Específicamente, déjenme buscarlo aquí. Eso estaba así mismo en su presentación. Mírenlo. Aquí. Hay sufijos que se presentan un nombre propio. Ya con eso usted la tenía, si ponía falsa ya estaba bien. Y les di el mismo ejemplo. Así que en este caso, si yo le hubiese dicho, dime por qué es falsa, tú me tenías que decir porque aquí no tiene prefijo, tiene un sufijo. O porque usted habló de que es el prefijo el que convierte en un nombre propio y es el sufijo. ¿Ok? Una que les dio, déjame ver, esta número 10, yo les puse selecciona todas las que aplican. Y las que la sacaron mal, sacaron solamente una mal, porque usted me tenía que marcar procedimientos para que, ¿verdad? Lo que la premisa decía, un sufijo nos puede indicar un procedimiento, ectomiplastía, centesis, eso nos habla de algo que se le está haciendo en términos de cirugía. También me puede decir una condición patológica, itis, osis, algia. Ya eso me está hablando de lo que está pasando una inflamación, está pasando dolor, ya eso es una condición patológica. También me habla de condiciones anormales, osis. Hay una condición anormal en esa parte del cuerpo, no está funcionando correctamente. Pero también me hace referencia a perteneciente a esta, las que sacaron ese puntito mal, porque esta tenía un valor de 4 puntos, fue porque no me marcaron perteneciente a. Y regresando a la presentación, ¿verdad? Para que vean que Morales no se lo está inventando. Mírenlo aquí. Sufijos que significan perteneciente a. Cuando habla de términos que el sufijo es ical, ac, ar, gastric, cardiac, esophagic, craneal, coronary, todos esos términos tienen alguno de estos sufijos y lo que me dicen es que le pertenecen a esa parte del cuerpo. Déjame ver qué más yo vi que... Si ven alguna que quieren que yo discuta, me avisan. Hubo alguien, no sé si fue más de una. Todos los términos médicos tienen sufijo y tienen prefijo. Por lo que hemos visto en los ejercicios, todos tienen sufijo y tienen prefijo. No. Cierto. No, es falso. ¿Por qué? Porque un término puede tener un sufijo solamente, puede tener solamente un prefijo. Claro, hay otros que tienen los dos, pero decir que todos, ¿vieron? Una palabra altera ya el significado de la premisa. Decir que todos los términos médicos van a tener prefijo y van a tener sufijo a la misma vez, no. Puede ser el caso que sí, pero algunos solamente tienen prefijo, algunos solamente tienen sufijo. ¿Ok? Por eso es falsa.
Un lugar anatómico es lo mismo que una parte del cuerpo, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, eso yo se los he dicho varias veces, cierto. Así que yo identifique, los demás la sacaron bien. El pareo salieron bien, el pareo lo hicieron bien. ¿Alguien tiene alguna duda con el pareo? Pero yo creo que todas lo sacaron bien. ¿Alguna duda con el pareo? No. Ok. Y en las preguntas, ¿verdad? No fui muy severa. En esta primera, yo les pedía que me dijeran qué es un signo y que me ofrecieran un ejemplo. Hubo quien me dio la definición, pero no me dio el ejemplo. Pero en general, le hicieron bien. Para que, ¿verdad? Se establece la terminología, también la sacaron bien, que no es otra cosa que tener una universalización, ¿verdad? Una misma forma de nombrar las cosas dentro de lo que es la medicina. Eso era todo. Simplificar lo que eran los términos. Si me escribió eso, también la sacó bien. Esta hubo varias dudas. Menciona 3 características que debe tener un buen término. Y eso usted tenía que buscar la presentación de vocabulario. Al final le decía, los términos deben ser precisos. Si usted me decía precisos o que fueran exactos, que tenían que describir al cuerpo humano, ¿verdad? Hacer referencia a un lugar anatómico y que no debían prestarse para confusión. Eso era lo que usted me tenía que contestar aquí. Pero sé que hubo varias que me preguntaron y el concepto de medicina que también lo sacaron bien. Estas fueron 2 puntitos básicamente regalados, porque después que usted me escribiera algo aquí, pues tenía los puntos. ¿Por qué es importante que usted conozca de terminología médica? Porque usted si trabaja en una oficina médica y trabaja con alguna parte, ¿verdad? Con alguna de las etapas de facturación, usted va a tener que saber hacer referencia a un lugar del cuerpo para poder buscar el código. Usted tiene que hacer referencia, ¿verdad? A una parte del cuerpo cuando usted vea el nombre de una condición. Así que por eso es importante nosotros familiarizarnos, por lo menos con lo más importante de lo que es el cuerpo humano. Y ese fue su examen. ¿Dudas con alguna otra premisa? No. Ok. Así que déjenme cerrar aquí, cerrar esto. La presentación que les acabo de discutir se las voy a estar compartiendo una vez termine la reunión por correo electrónico. Se las voy a estar poniendo también en la parte de files para que la tengan. Como les dije, no les voy a estar enviando tareas de este material por el momento. Sí, si usted lo lee después en su tiempo libre y todavía tiene alguna duda, importante que la podamos aclarar para que usted entienda la diferencia, ¿verdad?, de algunos de los conceptos. Para la clase de mañana, lo que vamos a estar haciendo es trabajando con ejercicios de terminología, ¿verdad?, para mantenernos bastante calientes con el tema, ¿verdad? Que no vaya a ser que dejemos de trabajar terminología y se nos olvide. Vamos a trabajar 2 ejercicios. Este va a ser el primero. No sé si quieran que se los envíe hoy para que los vayan intentando y mañana los trabajamos juntas, ¿verdad? Y aclaramos dudas, o si los dejamos para mañana, como ustedes deseen. Tenemos 2 ejercicios para trabajar. Yo se los voy a enviar como quiera, si tienen la oportunidad de, ¿verdad?, de por lo menos ojearlos, lo hacen, y si no, pues los hacemos en clase. ¿Está bien? En este ejercicio va a incluir lo de las abreviaturas. Yo le doy un problemita tipo, ¿verdad?, verbal, y les incluyo abreviaturas y les incluyo también términos médicos. Y usted tiene que identificar dentro de esta narración cuáles son esas abreviaturas y términos médicos y escribirlos en las primeras líneas de este ejercicio. En la segunda línea, usted va a escribir lo que significa, ya sea la abreviatura o lo que signifique ese término generalizado, ¿ok? En el segundo ejercicio, yo simplemente les pido el significado. Usted identifica, ¿verdad?, los términos, utiliza las tablitas y me va a escribir lo que significan.
No se preocupe, si no tuvieran el tiempo de trabajarlo hoy, no hay problema. Se los voy a enviar también junto con la presentación. Si pudieran empezarlo, lo hacen. Si no, lo hacemos mañana. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? No. Ok. Así que nada, chicas, eso sería todo por la clase de hoy. Mañana, como quiera, ¿verdad? Yo les dije que me toca vacunarme a las que habían entrado primero, pero no me va a afectar con mis clases, así que mañana nos vamos a reunir normal. Vamos a estar trabajando con esos ejercicios, aclaramos dudas y entonces repitiendo, el viernes no voy a estarlas reuniendo de manera, no las voy a estar reuniendo de manera virtual, les voy a estar enviando un ejercicio para pruebita corta, ¿ok? Y usted va a tener, como hicimos con el examen, usted va a tener hasta por la tarde para trabajarlo. Bien importante que usted me haga preguntas o, ¿verdad? O si me lo puede entregar dentro del periodo de la clase, pues mejor. Si no tuviera, ¿verdad? No le diera el tiempo de la clase para usted trabajarla, entonces usted me va a confirmar que lo recibió, me va a hacer una pregunta, me va a decir al momento no tengo dudas para entonces yo poder reportar la asistencia aunque usted me lo entregue más tarde, ¿ok? De todos modos, como estuve ayer, voy a estar disponible si usted tiene alguna duda con algún ejercicio de eso de terminología, ¿verdad? Lo que quiero es irla soltando un poquito para que usted lo practique por su cuenta. Si por alguna razón salieran mal, pues entonces no lo contamos de prueba corta, lo dejamos de ejercicio. ¿Está bien? ¿Dudas con lo que vamos a hacer mañana y el viernes? No. ¿Estamos bien? No. Ok. Pues nada, chicas, que tengan buen día. Les envío eso rapidito. Nos comunicamos mañana, Dios mediante. Buen día. Cuídense. Buen día.